Te damos la bienvenida a la jungla. Empezamos. Un programa dedicado al amor y a las relaciones con la vida, con las demás, con una misma en cada nuevo momento. Desde una vertiente sociológica y psicológica. El tiempo demostró no tener esperanza. Bienvenida a la jungla. Nosotros trabajamos temas de codependencia, dependencia emocional, relaciones con la vida, con una misma, con los demás. Y a veces nos encontramos situaciones difíciles que tienen que ver también con el contexto en el que se dan y que afectan al mismo. Y cómo encaramos esto y sobre todo todas las expectativas que tenemos de lo que tendría que ser o no una familia o una relación, y después nos encontramos con situaciones que son complejas. Entonces, para eso tenemos aquí a David. Primero que nada, si te parece, me gustaría si nos pudieras presentar al grupo que representas, Al-Anon. Pues muchas gracias por invitarme. Acostumbramos, cuando se nos invita a dar un testimonio, a explicar un poco el funcionamiento de la asociación y quiénes somos y tal, a leer un pequeño preámbulo que describe muy fácilmente qué es Al-Anon y Al-Atin, porque es interesante no juzgar la organización por aquello que yo pueda decir, que al fin y al cabo yo solamente soy un miembro más. Y por tanto, si te parece bien, es una cosa muy breve. Dice: los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de encontrar solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, entidad política, organización e institución, no toma parte en controversias, no apoya ni combate ninguna causa. No existe cuota alguna para hacerse miembro. Al-Anon se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros. En Al-Anon perseguimos un único propósito y es ayudar a los familiares de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Paralelamente, dentro de Al-Anon existe la rama para adolescentes que llamamos Al-Atin, en la cual pueden participar también de forma anónima y voluntaria miembros adolescentes de las familias afectadas que tengan una edad entre 12 y 20 años. Esos menores han de tener un permiso de sus tutores o de sus progenitores para poder participar, y están acompañados siempre al menos por un par de adultos que son miembros de Al-Anon, que están certificados para poder acompañar a adolescentes en su proceso, ¿no? Porque muchas veces no se habla de ello, son invisibles. Los adolescentes son la parte más afectada por convivir con una madre o con un padre alcohólico o con ambos. Es mirar de entender que la recuperación pasa por uno mismo. Esto me recuerda un poco cuando vas en el avión. No sé si en alguna ocasión te has fijado que los azafatos o azafatas, cuando dan las indicaciones que hacen la coreografía, si te fijas, se recomienda, es una normativa, que en caso de accidente, o sea, si tú vas con un niño, primero te tienes que poner la mascarilla tú. Exacto. ¿Sabes? Aunque parecería ser lo contrario, ¿no? O sea, primero tengo al niño como protegerlo porque es el más frágil y tal, ¿no? Sí, sí. Pero después, si lo piensas, tiene toda la lógica, ¿no? Porque si tú te desmayas o tú caes, él también va a caer. Claro. Es una muy buena metáfora para representar lo que significa la importancia de la recuperación personal cuando estás inmerso o inmersa en un contexto de alcoholismo, seas una persona adulta o seas una persona menor de edad. Exacto. Claro, sí. Porque hablamos aquí de familia, ¿no? O amigos o personas muy cercanas a personas alcohólicas. Podríamos decir, bueno, pero quien tiene que ir a grupos, quien tiene que recuperarse son alcohólicos. Entonces, pues bueno, esto ya tiene un cierto recorrido. Nos tenemos que retrotraer un poco a los años 30 del siglo pasado, en los Estados Unidos, en donde surge Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos se funda en torno al año 36 o 37, fue como resaca del crack del año 29, ¿no? Entonces a partir de ahí aparecen los primeros grupos de Alcohólicos Anónimos por su fundador, ¿no? Bill Hube, y su esposa, Lois, fue una de las personas que lo acompañó en ese proceso.
Y los dos miembros fundadores de Alcohólicos Anónimos, el Dr. Bob y Bill, tenían esposa, ¿no? Una de ellas era Lois y la otra era Ann B., ¿no? Entonces, esas primeras esposas de los primeros miembros de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, aproximadamente unos 15 años después de que se crearan los primeros grupos de alcohólicos en recuperación, se dieron cuenta de que más allá de acompañar a sus esposos en ese esfuerzo que estaban haciendo por mantenerse abstinentes, ¿no? Y no probar la bebida, y además cambiar muchas de sus actitudes y transformarse como personas, como seres humanos, ¿no? Al margen de ser enfermos alcohólicos, se dieron cuenta de que ellas mismas también estaban afectadas en sus propias actitudes. Ellas se dieron cuenta de que mientras ellos estaban construyendo algo tan importante que todavía perdura, ¿verdad?, décadas después, ellas dejaban de tener una función familiar, ¿no? Dejaban de necesitar, o ya digamos que la familia ya no necesitaba que ellas, como protectoras, ¿no?, de los enfermos originales, ¿no?, jugaran el rol que jugaban, que era un rol pues intrusivo, un rol de exceso de preocupación, un rol, bueno, pues el rol habitual que muchas veces los familiares y los amigos íntimos de las personas alcohólicas nos agenciamos, ¿no? Porque creemos que estamos en lo que debemos hacer, ¿no? Creemos que estamos convencidas de que lo que hay que hacer es estar ahí y en cierta forma propiciar o perseguir o promover o inducir a la persona alcohólica a que haga cambios en su vida, ¿no? Y muchas veces con esa buena voluntad, ese buenismo, en realidad lo que estamos haciendo es generar todo lo contrario. Ellas se dieron cuenta que los maridos en Alcohólicos Anónimos ya no las necesitaban como antes. Entonces tuvieron que crear algo para ellas. Más allá de tomar el café cuando coincidían que sus maridos estaban en una sala reuniéndose y compartiendo para no beber, ellas empezaron a decir, pues igual en esta sala, en lugar de tomar café, también tendríamos que explicarnos cómo nos sentimos nosotras, ¿no? Y entonces a partir de ahí, ese fue el germen de la fundación de los grupos de Al-Anon. Al-Anon existe desde el año 1951 y existe para adaptar los 12 pasos de recuperación de Alcohólicos Anónimos para la abstinencia de los alcohólicos a la recuperación emocional y espiritual de los familiares y los amigos íntimos, ¿no? Es decir, las personas que estamos alrededor, en las familias, las parejas, en fin, incluso los trabajos de alguien que tiene un problema de dependencia del alcohol. Se calcula que aproximadamente hay 4 o 5 personas afectadas por las actitudes de una persona alcohólica en su alrededor más próximo. En una familia típica, pues si es el papá, si es el marido el que bebe o la esposa la que bebe, pues su cónyuge, evidentemente, va a estar afectado o afectada, y si hay hijos, los hijos o algún otro miembro próximo que pueda estar, ¿no? Entonces es como una tacadoli, ¿no? Como una mancha de aceite que se va extendiendo y que va afectando a las actitudes, ¿no? Entonces la necesidad surge de ahí, así es como se crea, y décadas después pues se ha mantenido, ¿no? Y está presente en más de 130 países como organización. En España se fundan los primeros grupos de familiares en torno al año 1970 y poco, y de hecho el próximo día 7 se celebra el 59 aniversario, es casi 60 años de presencia, ¿no?, de grupos de Al-Anon aquí en España. Hay en torno a unos 280 grupos en todo el país. Entonces la necesidad es, como antes comentabas, con el ejemplo y la metáfora de la mascarilla en el avión. Y como dice nuestra introducción, cuando llega alguien nuevo, independientemente de que la persona que nos preocupa siga bebiendo o no, nosotros podemos hacer algo útil con nuestra propia vida. Y cambiando nuestras propias actitudes en la convivencia con esa persona o con las personas que puedan estar afectadas, nosotros vamos a estar mejor siguiendo las recomendaciones del programa que compartimos, y es posible que mediante nuestro cambio de actitud, el ejemplo de cambio personal, la otra persona se avenga a hacer cambios en su vida también, aunque no hay ninguna garantía, ¿no? En Al-Anon no damos la garantía, porque no la tenemos, de que la adicción o la dependencia al alcohol desaparezca, porque partimos de la base de que es una enfermedad grave a todos los niveles, ¿no?, física, mental y espiritualmente, y que hasta la fecha es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? Es decir, se puede parar, el consumo del alcohol y la afectación del alcohol se puede parar. Existe la sobriedad, evidentemente, y ahí están los miembros de Alcohólicos Anónimos que lo explican y lo viven mucho mejor que de lo que yo puedo decir. Pero en Al-Anon no prometemos nada, y mucho menos a los familiares o los amigos que están alrededor.
hablar hoy lo crearon ellas, las compañeras que entraban en esa dinámica, yo creo un poco de salvadoras, de tener que hacerse cargo de los maridos. Y es curioso porque en nuestra cultura tradicionalmente, ¿no? O sea, cuando una mujer se ha visto abocada a tener que lidiar con el mal genio de su marido y limpiar todo el destrozo y hacerse cargo de la casa cuando el marido se lo gasta todo y entonces ella hace su hucha y se le llama, es que es una santa, como dignificando su papel de mujer, ¿no? Digamos, tradicionalmente asignado, que ya es muy cuestionable todo esto, tradicionalmente que estamos hablando de ellos, ellas, ¿no? Digamos, con toda esa cultura también de la pareja como que la que me va a cambiar la vida, ¿no? Ajá. Y es curioso cuando he estado mirando vuestros datos, ¿no? Que justo el vínculo más afectado y que más participa en las reuniones de Al-Anon son precisamente las parejas. ¿No? O sea que ese tema de tanto que yo cargo con sus culpas, que en todo caso es una dinámica codependiente, codependencia, ¿no? Dos personas que están enganchadas, o sea, una pues al alcohol y la otra a la persona que está enganchada al alcohol, ¿no? En Al-Anon, cuando trabajamos los pasos adaptados de Alcohólicos Anónimos, trabajamos con el concepto de desprendimiento emocional con amor y trabajamos con el concepto de contagio familiar de las actitudes. Entonces, en el seno de una pareja o en el seno de una familia donde haya un miembro, con un solo miembro es suficiente, que tenga una dependencia del alcohol y esa persona está en activo, es decir, esta persona pues está en negación de su propio problema y por tanto está consumiendo y está haciendo carrera alcohólica y bueno, en fin, pues va asumiendo y va trayendo a la familia o a la pareja las consecuencias de esto, ¿no? Es decir, consecuencias a nivel emocional, a nivel económico, desestructuración, falta de recursos laborales o, en fin, incluso situaciones de violencia, ¿por qué no? Y de agresión dentro de la relación o de la familia, ¿no? Si eso no se para y sigue su curso, y por tanto la enfermedad gobierna la situación, ¿no? Y es ese elefante que está en medio del salón pero que nadie ve. Si eso es así, hablamos de hecho desde Al-Anon de que va a continuar la situación de contagio de las actitudes, ¿no? Y se irá transmitiendo generación tras generación, ¿no? Es decir, habrá una persona alcohólica que haya pues vivido X años, haya muerto en según qué circunstancias como consecuencia de la dependencia alcohólica o quizá por otras circunstancias. Habrá dejado una serie de hijos afectados, una esposa o un esposo, si es el caso de una mujer, y esas actitudes se irán transmitiendo de unos a otros. Otros generarán dependencia al alcohol o no, por contagio familiar o simplemente por falta de recursos, ¿no? En realidad aún no está científicamente demostrado qué probabilidad hay, ¿no?, de que unos generen contagio alcohólico y otros no, pero lo que está claro es que en una familia alcohólica la permanencia del contagio y por tanto del consumo será más frecuente. Entonces eso tiene un recorrido. Si alguno de los miembros de la familia entra en recuperación, sea porque el alcohólico o la alcohólica entra en Alcohólicos Anónimos o entra en otros recursos, ¿no? Es decir, pues algún tipo de tratamiento o algún centro, en fin, recibe algún tipo de ayuda, básicamente desde la conciencia que tiene un problema, eso ya va a generar cambios positivos en la familia y en la dinámica familiar, eso es obvio, y en la pareja también. En el caso de los familiares, ¿qué necesidad tienen, ¿no?, de hacer una recuperación o de cambiar o de no cambiar? Por experiencia sabemos que si eso se da, si hay un miembro alcohólico o una alcohólica que entra en recuperación o que está haciendo algún tipo de tratamiento y la familia no genera cambios paralelos, es mucho más difícil que la recuperación se asiente. También sabemos que independientemente de que el alcohólico beba o no, es decir, hablo por mi caso particular, en mi familia hay una serie de personas que son dependientes y alcohólicas y lo siguen siendo. Aunque tienen conciencia de que tienen un problema, no son capaces de dejar de beber o de consumir otras sustancias. Yo tengo una opción ante eso. Puedo resignarme, eso es una cuestión que no va a cambiar, o puedo tratar de hacer algo útil con mi propia vida, independientemente de lo que ellos hagan. Por eso hablamos de desprendimiento emocional de esa situación con amor y de tratar de romper el contagio de las actitudes. Cuando una persona, un familiar, un alcohólico, que está en ese carrusel, durante años, el carrusel de la negación, ¿no? El problema lo tiene él porque él es el que bebe, o ella es la que bebe. Yo no tengo ningún problema, yo soy una persona sana. Y se ofende incluso, si se lo planteas. Esa persona se da cuenta de que eso no es así,
de que hay toda una serie de efectos emocionales y personales e incluso físicos que va cargando y que va arrastrando en el tiempo, y toma conciencia de ello, tiene la opción de bajarse de ese carrusel. Y tiene la opción de dejar que ese contagio se vaya transmitiendo generación tras generación, ¿no? Y un poco es lo que acaba pasando cuando una persona llega al Anon o a Latín, si es un adolescente, y se mantiene, ¿no? Porque claro, mucha gente llega, pero no tanto son los que se quedan, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, si la recuperación se puede dar en el seno de una familia, sea por las vías que sean, entonces ese contagio de las actitudes alcohólicas se rompe, ¿no? Y esa es una oportunidad de recuperación para la familia, ¿no? Y es en esa parte en la que hablamos de necesidad de trabajarse también. ¿Hasta qué punto el alcoholismo no es una reacción a un cierto estilo familiar o de manera de entender o de vincularse? A ver, nosotros también, es cierto, hay que remarcar, no somos profesionales, somos familiares. Participamos de estos grupos porque en nuestras familias, o nuestras parejas, o nuestras relaciones íntimas nos lo hemos encontrado. Entiendo que serán las personas pues más allegadas, que claro, y entra el tema del amor. Y tú sabes que cuando tú quieres a alguien, le estás dando la posibilidad de que, claro, en tanto que tú lo quieres, esta persona te puede afectar. Y esta persona te viene diciendo que, oye, que necesita dinero, ¿sabes? Que está muy mal, que le van a cortar la luz, por favor, que le des dinero. Como familiar, ¿cómo se reacciona ante esto? Es muy buena pregunta, porque, claro, lo que sucede muchas veces es que el familiar de una persona alcohólica asume muchas responsabilidades que no le pertocan. Además, lo hace convencida de que lo que está haciendo es lo correcto. Entonces, paga deudas, llama a los trabajos, se disculpa por la persona que no acude a un compromiso, va al médico en nombre de, va al banco en nombre de, ¿no? Y por tanto esa persona, familiar o amigo de una persona dependiente o alcohólica, se desdobla y empieza a asumir responsabilidades de una vida que en realidad no es suya y no le pertenece. Entonces, una cosa es amar, por supuesto, y es muy importante amar a las personas que nos rodean, ¿no? Y amarnos a nosotros mismos. Y otra cosa es cuidar, depender, anular progresivamente la personalidad de otra persona que quizá con esa actitud se le está impidiendo asumir sus propias responsabilidades, ¿no? Entonces, en Al-Anon cuando hablamos de desprendimiento emocional con amor, hablamos sobre todo del concepto de no ser muletas, ¿no? De que hemos sido muletas durante muchos años, como hijos, como esposas, como incluso compañeros, como jefes en el trabajo, cada cual desde su lugar. Hemos sido muletas, hemos sido propiciadores, hemos sido cuidadoras de estas personas en el convencimiento de que estábamos haciendo lo correcto. Y aprendemos, cuando estamos en los grupos, ¿no? Y vamos leyendo y vamos escuchando la experiencia de otras personas, que ese es el papel que la enfermedad nos da. O sea, no estábamos haciendo lo correcto. Estábamos haciendo lo que la enfermedad alcohólica nos pedía que hiciéramos, ¿no? Y es propiciar que esas actitudes se siguieran repitiendo. ¿Para qué? Para que el alcohólico siguiera bebiendo. Porque claro, si él no tiene responsabilidad o ella no tiene responsabilidad en su vida, siempre va a tener un culpable o una culpable con quien justificar el hecho de por qué beba o no beba, ¿no? Entonces, es muy difícil para un familiar o amigo íntimo de una persona alcohólica no jugar ese papel. No preocuparse, no estar pendiente, no interferir. Eso es muy, muy complicado. Por eso necesitamos ayuda y por eso necesitamos una serie de herramientas que entre todos compartimos para no ejercer ese tipo de papel dentro de la familia o en una relación. Claro, aprendemos a decir que no, aprendemos a poner límites. Quizá el error está en el convencimiento de que tú estás bien, porque igual no lo estás. Claro, entonces esto es difícil de asumir por un familiar o un amigo íntimo de una persona alcohólica o dependiente, ¿no? ¿Por qué llegamos a un grupo, por ejemplo, como podría ser el de Al-Anon, ante esta situación? Porque siempre hemos salido perdiendo. Porque hagamos lo que hagamos, paguemos deudas, intentemos salvar, entre comillas, a esta persona según nuestro propio racionamiento, siempre hemos fracasado, siempre hemos salido perdiendo. Entonces llega un momento en que habrá que tratar de hacer las cosas de una forma diferente. Habrá que tratar de dejar a la persona libre con las consecuencias de sus actos, ¿no?
¿Qué necesidad hay cuando uno vive su propio caso como, ostras, esto no me debería estar pasando, de intentar cubrirlo y darle una fachada de, bueno, esto nada, ¿no? Esto que le eche un poco de voluntad, con que yo me lo proponga, querer que tu familia pues sea especial, no esté en problemas, no sea diferente, y entonces uno sin querer la vuelve como infranqueable, ¿no? Dentro de lo bonito que es poder cuestionar y dar espacio para hablar de las cosas que no van bien. Claro. Hay un elemento muy importante y que se aprende en una familia alcohólica desde muy pronto, ¿no? Y es la importancia de no hablar, de no decir, de no comunicar, ¿no? En el fondo de negar la situación, ¿no? Y tratar en la medida de lo posible de no traicionar el espacio íntimo de la familia, ¿no? Eso en los hijos y las hijas de los alcohólicos pesa mucho cuando se es menor de edad, por supuesto, y adolescente, ¿no? En unos años que son muy críticos, muy difíciles, y entonces, claro, a un adolescente, o a una chica adolescente, depende de qué cosas, no la vas a escuchar hablar, o mejor no se lo preguntes, ¿no? Porque la vas a poner un poco en un compromiso, porque hay un cierto sentimiento de traición, de las cosas que no se pueden comentar y que quedan dentro de casa y de la familia. Entonces, puede haber una idealización de lo que fue la infancia y la adolescencia que sea un manto de negación ante la realidad que se ha vivido. Pero muchos hijos e hijas de alcohólicos tienen conciencia plena de que hay un miembro de la familia que bebe, que tiene ese problema, incluso pues no tiene una dificultad para reconocerlo, y en cambio tienen muchas más dificultades para aceptar la actitud y las acciones de la persona que ha estado al lado, ¿no? Es decir, la persona coalcohólica o codependiente, la esposa o el esposo que ha estado al lado tratando de solventar esa situación, arreglarla o simplemente esconderla, ¿no? Entonces ahí se produce una situación muy complicada. Entonces, evidentemente, en una familia no disfuncional, en todas las familias hay problemas, ¿no? Todas las situaciones hay complicadas, hay enfermedades, hay cosas que surgen, pero en una familia no disfuncional y no afectada por el alcoholismo, como bien dices, pues igual las cosas se pueden hablar con más apertura y mira, pasan cosas y se hablan y se tratan, ¿no? Y se buscan soluciones. Pero una familia que no es normal, una familia disfuncional y afectada por el contagio de las actitudes alcohólicas, normalmente ante un problema lo que se va a hacer es negarlo, apartarlo, esconderlo. Hay temas que son tabú, pero cuando esa situación ya se vuelve insostenible para alguno de los miembros de la familia, como, bueno, en mi caso podría ser, ¿no? Es decir, llegó un momento en que emocionalmente ya no podía sostener la relación con mi familia. Comencé a tener una serie de consecuencias físicas y emocionales. Comencé a tener pues crisis de ansiedad, crisis de pánico, X tiempo, y inicié una primera terapia, ¿no? Y ya de eso hace ya unos cuantos años, ¿no? En esa primera terapia, la conclusión, después de X tiempo, fue ponerle un nombre a lo que yo había vivido durante mi infancia, mi adolescencia y los primeros años de juventud, ¿no? Y es el alcoholismo dentro de la familia. Entonces, para mí, yo necesité ese tiempo, esa guía profesional también, para tomar conciencia de qué es lo que yo había vivido y de qué había sobrevivido realmente. Entonces, claro, yo no, cuando te escuchaba, pensaba, se puede, a esta situación, a esa toma de conciencia, por decirlo de alguna forma, se puede llegar o bien por convicción, porque uno tenga una serie de convicciones y mira, acabas llegando, o llegas por dolor, ¿no? Porque la experiencia, la vivencia ya es tan insostenible que llegas a la desesperación, ¿no? Entonces, en mi caso yo llegué por dolor, ¿no? Es decir, yo ya no podía más. O me ayudaban, o encontraba recursos, o me volvía completamente loco, y no exagero, era una realidad. Entonces, claro, esa profesional a mí me ayudó en un primer momento a poner orden a una serie de cosas en mi vida, a ponerle nombre, sobre todo, a las cosas, a mis sentimientos, a lo que yo sentía, a lo que pensaba, y fue la que me derivó a encontrarme con personas que hubiesen pasado por lo mismo que yo. Es decir, me animó a relativizar el sentimiento de bicho raro que yo tenía, ¿no? Con el que yo había crecido. Es decir, lo que a mí me ha pasado no le ha pasado a otras personas. Yo estaba convencido de que no había otras personas en el mundo que hubiesen tenido un progenitor, padre o madre alcohólico, ¿no?
evidentemente cuando ya te pones a compartir con otras personas, asistes a grupos como estos, ¿no? Pues ves que hay muchísimas personas, muchas, ¿no? Lo que ocurre es que no se habla de ello, ¿no? En nuestra cultura mediterránea, el alcohol, la fiesta y las consecuencias del alcohol están banalizadas, ¿no? No se habla del alcohol ni del alcoholismo como una enfermedad, como lo que es, porque además está reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud. Y no se habla de las consecuencias emocionales, ni espirituales, ni personales, ni físicas o psíquicas, psiquiátricas, que puede tener sobre los familiares las personas allegadas. No se habla de todo eso. Todo eso está, están cambiando las cosas, porque afortunadamente y en algo nos puede estar sirviendo las consecuencias de la pandemia de la COVID, es que se está hablando mucho de la salud mental últimamente, afortunadamente, y de temas relacionados, ¿no? Entonces, la afectación del alcoholismo en la salud emocional, psíquica y mental de las personas que estamos al lado, cada vez está más asumida, también entre los propios profesionales, ¿no? Y por tanto, nosotros como organización ahí estamos colaborando, ¿no? Para aportar nuestra parte, que es una parte humilde en cuanto a grupo de mutua ayuda, ¿no? Es un grupo de iguales en el que nos reconocemos y nos ayudamos a tratar de cambiar esas situaciones en la parte que nos corresponde. Uh-huh. Nos centramos en eso, ¿no? En nuestras propias actitudes, la forma en que nos comunicamos con los demás, ¿no? Porque esto lo aprendemos en un hogar alcohólico, por ejemplo, o porque tenemos una relación de pareja con alguien que tiene este problema, pero luego nos lo llevamos fuera, nos lo llevamos a todo tipo de relaciones, ¿no? Y en el metro pasamos desapercibidos, parecemos personas normales, pero igual de repente tenemos un compañero o una compañera de trabajo que se da cuenta de que no lo somos, que tenemos reacciones emocionales fuera de lo normal, por ejemplo, ¿no? Una también saca su identidad, sobre todo los adolescentes, ¿no? De la familia que tiene, de los roles que encuentra, con lo cual es lógico que se intente salvar porque son sus referentes. Entonces, ¿cómo voy a estar relacionado con una persona que se presenta de una manera que socialmente está considerada o estigmatizada también como alguien que hasta qué punto es una persona débil? Porque uno que tiene una gripe no es una persona débil, es una persona que tiene una enfermedad, pero claro, un alcohólico es una persona débil o es una persona que ha tenido mala vida, o que una serie de presupuestos. Y ahora estoy como sacando, ¿sabes? Toda la munición del prejuicio, el presupuesto, un poco lo estoy poniendo encima de la mesa para decir, es que precisamente ese es el problema. Cuando no podemos hablar abiertamente de qué está pasando, más allá de si esto tendría que ser así o así, ¿no? Claro, claro. Y en todo esto hay un tema que es el más sensible, cuando esto ocurre a niños que no tienen un criterio formado, que ni siquiera su neocórtex está lo suficientemente desarrollado como para tener un raciocinio, tener un posicionamiento frente a lo que está ocurriendo para decir quién tiene razón o quién no, ¿no? Si están en una época de modelaje en lo cual se nutren de los modelos y de las miradas de sus adultos hacia ellos. Entonces, antes leí en el folleto que hay grupos que incluso aceptan personas menores de 12 años. ¿Cómo se trabaja esto? Pues partimos de la base de que toda la familia puede estar afectada y de que desde Al-Anon no se le puede negar la ayuda a ningún familiar o amigo que pueda tener conciencia de que alguien cercano a él tenga un problema de bebida. Esa es la base. Entonces, en el caso concreto de los menores de edad, de los adolescentes, como asociación que está registrada ante la administración, tanto del Estado como de la autonomía, nos compete una serie de legalidad. Entonces, a los menores de edad, para poderlos acompañar, pues tenemos que cumplir con los preceptos de la Ley de Acompañamiento de Infancia y Adolescencia. ¿Eso qué significa? Significa, por un lado, que los menores de edad pueden participar de nuestros grupos, pueden participar incluso en ausencia de otros menores, es decir, si es su deseo quedarse en una reunión de recuperación de adultos de Al-Anon y no hubiera otro menor, si lo desean, pueden participar y los adultos han de tener en cuenta que hay un miembro menor de edad en la reunión y por tanto adaptar el formato, adaptar el tema y adaptar la forma de compartir al hecho de que hay un menor en esa reunión. Si tuviéramos la suerte de que hubieran al menos dos menores afectados por el alcoholismo de sus progenitores, pueden formar una reunión de Alatín específicamente pensada para menores de edad. Cuando hablamos del límite de los 12 años, cuando decimos que Alatín está formado sobre todo por adolescentes de al menos 12 años y hasta un máximo de 20,
es porque creemos, por experiencia, ¿no?, que un menor de 12 años, de 10 o de 8, puede tener más dificultades para asociar una serie de elementos relacionados con una enfermedad alcohólica y lo que eso supone. Pero también sabemos, también por experiencia, que hay menores de 8, de 10, de 11, que tienen una conciencia clarísima de que lo que sucede en su hogar es que hay una persona enferma alcohólica y de que como menor no tiene herramientas para afrontarlo, ¿no? Entonces, se puede, si nos llega la demanda de un chaval o de una chica de menos de 12 años, se puede estudiar caso por caso para ver si hay una madurez suficiente y sobre todo si sus padres están de acuerdo en que pueda participar. Para que eso se pueda hacer, necesitan tener junto con ellos al menos un par de adultos de Al-Anon que estén en una situación de estabilidad emocional, que lleven una serie de años en recuperación y que se hayan certificado, hayan pasado por un proceso de certificación para acompañar a esos menores, para cumplir con la legalidad, ¿no? Entonces, pues hay que aportar a la entidad el certificado negativo de delitos sexuales, por ejemplo, o hay que pasar un taller de formación, al menos una vez al año, acerca de lo que es Alatín, de lo que no es Alatín y de cómo acompañar a adolescentes para tratar de seguir unas guías de seguridad, que le llamamos, ¿no? Una serie de límites para que los adultos en ningún caso manipulen las situaciones o las reuniones de los adolescentes, ¿no? Es decir, bueno, nos vamos formando y nos vamos preparando para hacer esto, porque nos resulta muy serio. Para Al-Anon, Alatín es su responsabilidad, ¿no? Para los familiares o los amigos de los alcohólicos, si hay menores, si hay hijos e hijas, es nuestra responsabilidad. Entonces, tratamos de dar esa opción. Ellos son perfectamente autónomos, pueden organizar su reunión como crean, pueden darle un guión, tienen su propia literatura, ¿no? Sus propios libros, folletos, escritos por otros adolescentes que ya han pasado y por tanto son capaces de llevar sus reuniones como las llevamos los adultos. Cuando me inicié en el trabajo con personas, me especialicé con temas de tóxicos, ¿no? Digamos, de adicción, aunque muy evidentes a la vista que esta persona tiene un problema, ¿no? Que al fin y al cabo es como un reclamo, ¿no? Que se da, que se identifica, ¿no? Y que a veces incluso se puede intervenir aunque la persona no lo esté pidiendo, ¿sabes? Pero cuando yo hice el cambio y empecé a trabajar con las parejas, ¿no? Familiares, fue curiosísimo porque de repente la consulta cambió y, oye, me empecé a encontrar con personas elegantísimas, súper formadas, con, yo qué sé, con sus temas. Y es curioso, ¿no? Porque en aquel momento le puse el título, decía, esto sería como la enfermedad de las guapas, ¿no? Es decir, porque de repente lo que se plantea aquí es un tema de hiperperfección. ¿Sabes? Alguien que cuida muchísimo su discurso, cómo se dirige al otro, tiene mucho miedo, digamos, a eso, a cometer un error, a equivocarse, a no ser adecuada, a qué pensará el otro de una, ¿no? Y no sé si esta manera de intentar controlar la realidad también tendrá que ver con lo que me estás contando. Sí, obviamente, claro. De hecho, creo que es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Es una necesidad que uno genera o una genera en medio del contexto alcohólico o codependiente, porque hay muchas similitudes, ¿no? Efectivamente, los hijos, las hijas de los alcohólicos, esa es mi experiencia, crecemos con una necesidad de ser perfectos para poder recibir un reconocimiento que en el seno de nuestras familias no recibimos, ¿no? Entonces necesitamos destacar de alguna forma porque la enfermedad alcohólica lo que ha tratado es de anular nuestra personalidad y nos ha restado valores, nos ha restado autoestima, nos ha restado recursos. Claro, uno crece como puede, ¿no? Y llega a la juventud o a ser adulto como ha llegado, con los recursos que ha llegado. Entonces, uno de ellos es la búsqueda de la perfección, en la forma en que eso pueda darse, ¿no? Es decir, mediante pues los estudios, las carreras, los trabajos, el culto a lo físico. Quizá los hijos, las hijas, generen una adicción o no. Es posible que alguno de ellos también genere una adicción, evidentemente hay un porcentaje que lo van a generar. Y aquellos que no generamos una adicción, es posible que sí generemos una adicción al trabajo, generemos una adicción a la comida, generemos una adicción a las relaciones, al sexo,
en fin, cada cual tiene su afectación, ¿no? Yo siempre digo que quien no tiene una berenjena tiene un pimiento, es decir, que a cada cual le ha dado por lo que le ha dado, ¿no? Por ejemplo, pues eso, la búsqueda de la perfección profesional, ¿no? La búsqueda, pues eso, de un reconocimiento, de un éxito, de una forma compulsiva, es decir, cualquier tipo de conducta compulsiva puede ser una consecuencia de haber crecido en un hogar afectado por este problema o de haberse encontrado con este problema en una relación íntima, porque de repente uno no crece en un entorno así, tú lo decías al principio, ¿no? Porque no le ha tocado, pero luego tiene una primera relación con 16, con 18, con 22 años, con una persona adicta y a partir de ahí se te gira todo, ¿no? De hecho, te diría que incluso la fantasía de control y las ganas de solventar los problemas de otros es compulsivo. Se genera una compulsión. Sí, ¿no? Se genera una compulsión. Totalmente de acuerdo. Bueno, es una fantasía. A eso iba. De hecho, Claro. bueno, yo creo que tanto la adicción como la codependencia es estar atrapado en un cuento de hadas, donde o eres el ogro, o eres el príncipe, o eres la princesa, o eres la... O todo a la vez según el día. Exacto. Tú has nacido patito feo, pero llegarás a ser cisne, ¿no? O sea, no es verdad que tú tienes una enfermedad alcohólica, no es verdad. O sea, tú en verdad eres un tío muy majo que llegarás a ser y tal, ¿no? Pero tú tienes que demostrar ahora que todo esto sirvió para algo, ¿no? Y entonces creo que esto es lo que engancha, ¿no? Es decir, como si este sufrimiento tuviera que servir para algo cuando no sirve para nada. Es que no van por aquí los tiros, ¿no? La vida es otra cosa. Sí, claro, para las personas que practicamos del programa de Al-Anon y para los adolescentes que practican el programa de Latín, lo que hace la diferencia de este recorrido que ahora estabas describiendo, ¿no? Y de esta forma de pensar, ¿no? y de manejarse y de tratar de ir controlando y capeando, ¿no? Un poco el temporal, lo que hace la diferencia es la aceptación de nuestra incapacidad ante el problema del alcoholismo. ¿Por qué llegamos en las últimas? Porque llegamos cuando ya lo hemos intentado todo, porque llega un momento en que uno se cansa de manejarse mediante esta rueda que tú describías, ¿no? Y nos damos la oportunidad de intentar vivir esta situación desde la aceptación. Claro, esto da muchísimo vértigo, ¿no? Da como una sensación de ¿cómo? ¿La aceptación de qué? De mi incapacidad, de mis limitaciones, aceptarme como ser humano limitado. Pero el mensaje de esperanza que nosotros podemos dar y que a mí me corresponde dar es que hay agua en la piscina, es decir, que ese vértigo es lógico, es normal, todos hemos pasado por eso, pero se puede atravesar ese vértigo porque hay agua, es decir, te puedes lanzar, hay agua, ¿no? Es decir, hay recursos para poder afrontar esa situación desde la aceptación, desde la vida en conciencia, ¿no? En nuestro progreso, cuando se describe el progreso, en lugar de la perfección de la que hablábamos antes, ¿no? Esas fantasías e ilusiones de control de perfección, el progreso tiene 3 fases. Una es toma de conciencia, la otra es aceptación y la otra es acción. Normalmente lo que pasa cuando estamos en ese contexto es que pasamos de la acción a la reacción, ¿no? Y estamos reaccionando continuamente, reaccionando por impulsos emocionales, mentales, ideas prefijadas, prejuicios, historias, ¿no? Acción, reacción, hasta que ya no podemos más. Entonces, este método, ¿no? Esta propuesta de trabajo mediante la recuperación de los 12 pasos en Al-Anon, lo que nos propone es una alternativa. No lo hagas así, hazlo desde la aceptación, primero desde la toma de conciencia de que tienes un problema, de que ya lo que has intentado hasta ahora no te ha servido, después la aceptación de que quizá puede haber otra forma de hacer las cosas y finalmente la acción, ¿no? Es decir, mediante el ir escuchando lo que otras personas han hecho en esa misma situación, aprendiendo en la literatura que tenemos, reflexionando, encontrando cada cual sus propias soluciones, sus propias opciones y entonces accionando, ¿no? Pero accionándote desde un lugar de sosiego, de reflexión, de meditación si quieres, cada cual le da la forma que encuentra. Y por tanto ya no desde la reacción emocional, ya no desde la desesperación, ¿no? Es claro, llegar a ese punto requiere de un trabajo personal, no es lo primero que uno se plantea, es lógico, ¿no? Además, tú lo decías antes muy bien, el contexto no nos ayuda. Y el contexto precisamente muchas veces los mensajes que nos da es de todo lo contrario, ¿no? Es de soluciones instantáneas, reacciona, pum pum, tú debes ser capaz, tienes que solucionarlo, ¿cómo se te ocurre no haberlo hecho ya? En fin, toda una serie de cosas que no son más que culpabilizadoras. Entonces claro, de construir todo eso lleva un tiempo. Lleva un tiempo y lleva, claro, un esfuerzo propio, un trabajo personal también
de cuestionarse a sí misma, ¿no? Y de decir, pues bueno, vale, sí, sería fantástico tener la capacidad de cambiar la vida a alguien, ¿no? O sea, genial. Pero es que esa capacidad no la tiene nadie. No la tiene nadie, ¿no? No se nos ha dado esa capacidad. O sea, lo máximo que se nos ha dado es la capacidad de tratar de manejar en este espacio de tiempo, son 24 horas, o las siguientes, nuestra propia vida de la mejor forma, ¿no? Y en la medida de lo posible, responder a las necesidades de otros que puedan estar a nuestro cargo, siempre y cuando no les anulemos como personas, no anulemos su capacidad de toma de decisiones, ¿no? Es decir, claro, hay personas que están a nuestro cargo, por tanto sí, pues un poco como decía Kant, ¿no? Un poco, y ahora me voy un poco de lo que es Al-Anon, mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro, por tanto hay un principio de responsabilidad. O sea, yo no vivo solo, ermitaño. Claro que tengo una responsabilidad con la gente que me rodea. Y por tanto la felicidad de los demás también es mi responsabilidad. Pero yo no tengo por qué echarme encima de la mochila el solucionar. Pues eso es diferente. Lo que pasa es que normalmente nos hemos confundido. Bueno, David, ya hemos llegado al final de la entrevista. Genial. Bien. Estamos, muy bien. Ahora sí escuchas la música, ahora ya ¿no? sí, empieza a escucharse. Perfecto. O sea, casi Sí. al final. Bueno, Sí, está bien. sí. Está Pues bien. nada, los conciertos de aquí la Merced en Barcelona que Sí, van a justo estar ahora empiezan. mencionados Hasta el hoy. lunes. Muy bien. Ha sido un placer hablar contigo. Esperemos poder continuar charlando en otra ocasión. Claro, cuando David, quieras, por supuesto. muchas gracias. A ti por invitarme, Mercy. Hasta pronto. Este ha sido un programa de Gaedea. Seguimos en gaede.cat y en nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí.